Bueno, vamos a comenzar. Muy buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos al octavo taller de investigación aplicada de la gestión 2025, organizado por el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Católica Boliviana y la Fundación ARU. En esta ocasión, el TIA también se realiza en coorganización con el Instituto de Estudios Ambientales, IDEA, de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Agrario Bolivia, y cuenta con el apoyo institucional de la Universidad Católica Boliviana y la Fundación Hans Seidel. Un cordial saludo a nuestros panelistas invitados, la doctora Carmenza Castiblanco, profesora asociada del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, y a Juan Carlos Torrico, investigador principal del Instituto Agrario. Para el ISEC, este taller tiene también un significado especial. Es la primera actividad de una colaboración académica que estamos iniciando con el IDEA. Nos alegra muchísimo poder comenzar este intercambio con un tema tan relevante y sensible para ambos países. El objetivo del taller de hoy es ir más allá de la descripción técnica de los mecanismos de mercados de carbono y Red Más. Queremos generar un análisis comparativo sobre sus impactos en territorios indígenas, campesinos, identificar tensiones en la gobernanza y en la distribución de beneficios y discutir qué condiciones institucionales, sociales y normativas son necesarias para que estos mecanismos contribuyan realmente al bienestar de las comunidades locales y a la conservación de los bosques. Entonces, en las palabras de apertura del taller, invitamos a Natalia Pérez, directora ejecutiva de la Fundación ARU. Adelante, por favor, Natalia. Gracias, muy buenas noches a todos y todas. Es para mí un placer darles la bienvenida a este octavo taller de investigación aplicada, una iniciativa conjunta del ISEC y de la Fundación ARU que, como ustedes saben, venimos desarrollando desde hace ya muchos años, ya no sé cuánto se perdió la cuenta. En esta edición nos acompaña, como bien se mencionaba, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Agrario Bolivia. Agradecemos a todos los que se han unido en la sala de Zoom y a los que nos están acompañando a través de la transmisión en vivo. Hoy nos convoca un tema central en la agenda de los países de la región y en realidad del mundo, dadas las conclusiones de la recientemente terminada conclusión de la COP30 en Brasil, ¿no? Se trata de la implementación de proyectos Red Plus y la participación en mercados de carbono y en particular, como igual mencionaba mi colega, los desafíos de estas implicaciones para los territorios indígenas y para otros grupos vulnerables. Durante los últimos años, América Latina ha sido escenario de un intenso debate sobre las oportunidades de mitigación que ofrecen estos mecanismos, pero también hay riesgos en términos de derechos territoriales, equidad, gobernanza y distribución de los diferentes beneficios. Esta sesión pienso que es especialmente valiosa ya que incluye una mirada comparada entre Colombia, un país con ya un camino recorrido en este ámbito, y Bolivia, un país que ha tenido por más de una década una postura bastante crítica a la aplicación, implementación de estos mecanismos, pero que se está reconfigurando desde hace poco tiempo. La experiencia colombiana ha generado aprendizajes valiosos seguramente, pero también algunos desafíos importantes que vale la pena revisar. La discusión de estas lecciones es sin duda clave para nosotros aquí en Bolivia, ya que, como decía hace un momento, hemos dado un giro significativo al abrirse la política climática a participar a estos mercados de carbono. En definitiva, estamos en un momento decisivo, podríamos decir, en el que hay que definir cómo el país se va a involucrar, qué criterios vamos a adoptar y bajo qué marcos se van a garantizar que los beneficios de estos mecanismos lleguen realmente a las comunidades locales. Y por supuesto, para eso es necesario generar un debate informado y es por eso que este taller es
particularmente oportuno para revisar las políticas climáticas de ambos países en una perspectiva comparada, que es lo que nos gusta tanto hacer desde la academia. Esta noche vamos a escuchar dos presentaciones fundamentales, Carmenza Castiblanco y Juan Carlos Torrico, quienes nos van a presentar esta perspectiva comparada tan enriquecedora. Luego de estas exposiciones tenemos como siempre un espacio de diálogo que nos permitirá profundizar en las implicaciones sociales, las tensiones, las oportunidades y los aprendizajes en ambos contextos. Finalmente, como es de costumbre en los días, vamos a abrir un espacio de intercambio con el público presente, tanto en la transmisión en vivo como en la sala de Zoom, cuyas preguntas y comentarios son sinceramente bienvenidos. Es así que yo agradezco profundamente a nuestras instituciones aliadas y particularmente a los panelistas que nos acompañan esta vez por su compromiso con un análisis riguroso, crítico, pero sobre todo constructivo. Este taller busca contribuir a un debate que requiere seriedad, evidencia empírica y la apertura a distintas perspectivas. Así que sin más que decir, iniciamos con las presentaciones y de nuevo le doy las gracias a los panelistas invitados en esta ocasión, a los que nos acompañan, a las instituciones aliadas y a Fernanda. Comencemos, gracias. Muchas gracias, Natalia. Entonces, como ya lo mencionó, vamos a tener primero las presentaciones de los panelistas. Y para la primera presentación es un honor dar la bienvenida a Carmenza Castiblanco. Ella es doctora en estudios ambientales y rurales de la Universidad Javeriana, magíster en economía del medio ambiente y los recursos naturales del programa conjunto entre la Universidad de los Andes de Colombia y la Universidad de Maryland de Estados Unidos. Tiene una especialización en estadística de la Universidad Nacional de Colombia y estudios principales de licenciatura en química de la Universidad Pedagógica Nacional. Desde el año 2000 se desempeña como profesora asociada del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, en donde actualmente coordina la línea de investigación en economía y ambiente. Adelante, doctora Castiblanco. Bueno, muchísimas tardes, buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan. Muchísimas gracias a Carlos Eduardo por la invitación a participar en este conversatorio, también a la profesora Denise Avilés, pues por recomendarme y invitarme a este conversatorio. Bueno, yo le comentaba hace un momento a Carlos Eduardo que básicamente la experiencia y, digamos, la información, la evidencia que nosotros hemos logrado recopilar con respecto a este tema, pues ha surgido, digamos, del trabajo de tesis de maestría y de doctorado de los estudiantes del programa en estudios ambientales y de la maestría en ambiente y desarrollo, que le han hecho seguimiento en varios de sus trabajos a estos proyectos. Entonces, parte de lo que yo pues les voy a presentar hoy es el resultado o es producto, digamos, de las indagaciones que hemos venido realizando. Entonces, bueno, me voy a compartirles la pantalla para comenzar. A ver, listo. Me comentan, por favor, si ya están viendo la presentación. Voy a ponerla en pantalla completa. Están viendo bien, ¿cierto? Porque pues yo ya en Sí, este momento no los veo. Entonces, sí, bueno. se ve muy bien. Bueno, entonces, bueno, inicio con esta diapositiva que es un poco digamos, la crítica que se hace desde la economía ecológica, que es una área de trabajo, un campo de estudio que nosotros, digamos, trabajamos en el marco de la maestría. Y traigo a este autor, Lohmann, que ha escrito un libro bastante interesante sobre el tema de los mercados de carbono.
y dice que el carbono se ha convertido en la nueva medida de todas las cosas, ¿no? En un sistema de contabilidad global que refuerza la lógica extractiva bajo el disfraz de la economía verde. De hecho, pues digamos, los mercados de carbono se han convertido a nivel global y aquí en Colombia como el principal instrumento dentro de la política de cambio climático para incentivar pues la reducción de gases de efecto invernadero y para conseguir resultados de una economía baja en carbono y resiliente al clima, ¿no? Entonces, digamos que se presenta al carbón como una unidad neutral, intercambiable y desmaterializada, ¿no? Que, que constituye eso, una política global, universal y generalizada, y casi como si fuera la única herramienta que nos puede llevar a mitigar este problema de la grave crisis climática en la que estamos abocados. Entonces yo pues hoy les voy a hablar un poco pues cómo está esto del mercado del carbono en Colombia. En Colombia pues existen dos tipos de mercado de carbono con varios mecanismos y reglas propias. Digamos que está un mercado formal, digámoslo así, un tipo de mercado que es de cumplimiento obligatorio, que tiene que ver pues con los mecanismos de desarrollo limpio implementados a través del protocolo de Kioto, con el cumplimiento del Acuerdo de París en sus artículos 6.2 y 6.4. Como ustedes saben, Colombia pues se comprometió, o no sé si lo saben, les cuento, y es que en el año 2018, en el marco del Acuerdo de París, Colombia adquiere un compromiso de alcanzar una meta global de mitigación del 51% de sus emisiones para el año 2030. Eh, a través de las contribuciones, las famosas contribuciones determinadas a nivel nacional. Entonces, de esas es un poco de las que les hablo acá. También existe pues el sistema de comercio de emisiones. Hay un programa nacional de cupos transables de emisiones de gases de efecto invernadero que hacen parte, digamos, del programa nacional RED como estrategia nacional y está un esquema de compensación y reducción de carbono para la aviación internacional. También como parte, digamos, de las políticas dirigidas a la mitigación y al control pues, de las emisiones de gases de efecto invernadero, Colombia implementó desde el año 2016 el impuesto al carbono. Este es pues un impuesto que está dirigido a gravar los combustibles fósiles en el 2016 y en el 2025 se extendió también al carbón propiamente dicho. Y pues digamos es un impuesto que va sobre la venta directa e importación y autoconsumo de combustibles fósiles. Pero claro, cuando se crea el impuesto al carbono, inmediatamente se reglamenta la no causación del impuesto, es decir, la posibilidad de hacer una exención total o parcial. Inicialmente era total, pero con la última reforma tributaria ya solo se puede no causar o, digamos, eximir del pago del impuesto solo el 50% de las emisiones de carbono. Y entonces, digamos, el hecho de que exista en la reglamentación colombiana el impuesto del carbono es lo que propicia que a través del mecanismo de no causación del impuesto al carbono, es decir, la exención parcial o del 50% del pago de ese impuesto, que entra aquí al mercado voluntario, a las compensaciones voluntarias o al mercado voluntario de carbono. También tenemos pues compensaciones de huella de carbono y otros fines, digamos, voluntarios de compensación.
Entonces, cada uno de estos mecanismos pues tiene sus reglas, sus condiciones y sus requisitos que están pues debidamente reglamentados. ¿Cuál es la situación de los proyectos red en Colombia? Bueno, esto es algo que, digamos, tiene una dinámica muy grande en un tiempo muy corto. Esto que saqué aquí yo, pues es el reporte que teníamos al 31 de diciembre del 2024. Imagino que a la fecha ya esto ha evolucionado rápidamente. Tenemos un problema y es que en Colombia se creó el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero, que es como el sistema en el cual obligatoriamente todos los proyectos, bien sean proyectos basados en el mercado eh, libre, digamos, del carbono, no en el mercado no institucional, eh, deben registrar los proyectos en este sistema. Pero bueno, el sistema comenzó a funcionar desde antes de la pandemia, más o menos 2018, pero luego se suspendió, tuvo problemas en su funcionamiento, volvió a funcionar en el año 2024 y luego volvió a suspenderse ya por temas normativos. Entonces, como ustedes comprenderán, el registro que tenemos ahí, pues no es el más, digamos, el más acercado a la realidad. Sin embargo, digamos, en esto que es como el sistema oficial, pues para poder identificar los proyectos. Como ustedes se dan cuenta, tenemos un número importante de proyectos en el Chocó geográfico y los otros proyectos están distribuidos en la región amazónica colombiana, que incluye, pues, por supuesto, el departamento del Amazonas, pero también Nariño, Guainía, Bichada y Vaupés, digamos que son los departamentos del país que contienen la mayor masa boscosa de, digamos, del ecosistema amazónico, ¿no? Ahí se concentran el mayor número de proyectos. Eh, Aquí en este reporte que se extrae aparecen solamente los proyectos certificados, pero hay muchos más proyectos que están en proceso de negociación, de implementación, y que superan esta cifra, ¿no? Digamos, esta es la cifra oficial de proyectos certificados, como ustedes ven, la Amazonía colombiana está en el mayor número de proyectos, pero le sigue la región del Pacífico biogeográfico, con unas áreas muy importantes, ¿no? En la Amazonía colombiana, en este subregistro que, como les digo, puede ser mayor. Estamos hablando de 14 millones, casi 14,5 millones de hectáreas que están comprometidas con estos proyectos, y en el Pacífico colombiano una área menor. En la Orinoquia colombiana también hay un número importante de proyectos. Y de estos proyectos, digamos, los socios de estos proyectos en estas regiones, en la región amazónica, son principalmente comunidades indígenas, resguardos indígenas, y en la región pacífica son comunidades afrodescendientes a través de las organizaciones que ellos manejan, como son los consejos comunitarios, los resguardos indígenas, las comunidades campesinas y las comunidades indígenas. Otro dato importante es el promedio de vida útil de estos proyectos. Como ustedes lo ven acá en esta estadística, el promedio de vida útil es de 32 años. Tenemos 45 proyectos que tienen un promedio de vida útil de 30 años. La duración de la acreditación en años es aproximadamente 28 años en promedio. Tenemos 30 proyectos que tienen acreditados, digamos, por 32 años el proyecto. Y los periodos de validación y de verificación en promedio son 2,8 años. Y digamos, hay un 25% de proyectos que han sido verificados, digamos, en un lapso de tiempo de 4 años, ¿no?
Entonces, estas pues son algunas estadísticas claves para que ustedes se den una idea pues de dónde se ubican los proyectos en Colombia. Bueno, esto no sé si ustedes pues todos son expertos en el tema, pero muy interesante es ver cómo, en qué momento los proyectos red se unen con el mercado con los mercados de carbono, ¿no? Cómo funciona el sistema, ¿no? Y cómo entra ahí a jugar el impuesto al carbono y especialmente la no causación, que es como la vía principal por donde, digamos, se están utilizando los proyectos red para poder utilizar estos créditos de carbono, ¿no? Entonces, por un lado, pues, digamos, podemos empezar a analizarlo desde cualquier parte, pero podríamos empezar por acá. Tenemos empresas, industrias y empresas contaminadoras en el país, son principalmente empresas relacionadas con el sector de hidrocarburos y minería, ¿no? Que tienen que pagar el impuesto al carbono. Son empresas, entonces, claro, mediante el mecanismo de no causación del impuesto, estas empresas emisoras de gases de efecto invernadero compran bonos para poder obtener este beneficio tributario principalmente, ¿no? ¿A quién le compran los bonos? Pues le compran a empresas privadas, generalmente empresas privadas, ONG, intermediarias, desarrolladoras que, pues, que cobran unas sumas muy importantes, ya vamos a ver, por su proceso de intermediación. A su vez, estas empresas desarrolladoras e intermediadoras eh, capturan recursos de cooperación internacional y demás de recursos que se generan para financiar proyectos red, especialmente pues en la región amazónica del país, pues porque ahí está la mayor área de bosque con posibilidades de sumidero en el país y en el chocobio geográfico, por supuesto, también. Entonces, estas empresas desarrolladoras e intermediarias que pueden ser nacionales o internacionales. Aquí se ha dado un esquema de silla giratoria que lo llamamos nosotros, y es que muchos profesionales entran primero a trabajar al Ministerio del Medio Ambiente, al grupo de cambio climático, entienden muy bien cómo funciona, cuáles son las políticas, hasta ayudan a diseñar las políticas y normas, entienden cómo funciona el negocio y luego salen a montar sus propias empresas, ¿no? Que los han vuelto multimillonarios. Es una cosa de verdad eh, impresionante, ¿no? Entonces, bueno, estas empresas intermediarias, algunas nacionales, eh, digamos, empiezan a contactar y a vender sus proyectos con las comunidades, ¿no? Comunidades indígenas, campesinas, comunidades afro, a venderles el proyecto, a montarles el proyecto, a invitarlos como socios del proyecto, que esa es una figura muy importante, porque cuando invitan a las comunidades indígenas como socias del proyecto, entonces un socio pues no requiere de consulta previa, ni un socio requiere de tener digamos, un consentimiento libre, e informado, porque es un socio, ¿no? Entonces, en calidad de socios, invitan a estas comunidades, les comunican el proyecto, les montan el proyecto Red en sus territorios y bueno, proceden a elaborar el proyecto con todo lo que eso implica, digamos, en todas las fases pues, de diseño, implementación y todo eso. Y lo registran. Entonces existen también lo registran y lo validan y lo verifican ante una empresas intermediarias que se encargan de esa verificación y validación.
Generalmente esa empresa verificadora y validadora es escogida por la empresa desarrolladora. La empresa desarrolladora invita a esa empresa eh, a realizar este trabajo, ¿no? De verificación y de... Entonces, una vez pues se verifica la información sobre la línea base de captura de carbono y las posibilidades que tiene el proyecto de adicionalidad y demás, y se verifican las salvaguardias sociales y ambientales, se generan las certificaciones del proyecto. Dependiendo pues del tipo de estándar, se pueden generar certificaciones a nivel nacional, pues o a nivel internacional, depende también de la empresa desarrolladora. Entonces, con la certificación del proyecto, pues se emite el bono de carbono, que luego pues se comercializa en el mercado voluntario y es donde estas empresas adquieren estos certificados de reducción de emisiones que les permiten, digamos, la no causación. Ese es como el modus operandi a grandes rasgos. Es importante aclarar, digamos, que en Colombia existen dos tipos de proyectos RED que es importante no confundir, ¿no? Está por un lado el programa RED, que es una estrategia nacional y subnacional liderada, digamos, por el Estado, que está orientada pues a disminuir las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación y también a promover el aumento de reservas forestales de carbono. Digamos, dentro de estos está, por ejemplo, el programa Visión Amazonía. Y estos programas operan bajo el principio de pago por resultados. Es decir, el país recibe unos recursos económicos una vez demuestra reducciones verificables ¿no? Eso es por un lado. Por el otro lado Doctora, están le estos quedan proyectos tres red. minutos. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Perdón? Le quedan 3 minutos. Ay, Dios mío, bueno, El tiempo. debo correr entonces mucho, bueno. Entonces, por el otro lado están estos proyectos red que funcionan como les acabo de mencionar. Bueno, varios informes realizados pues por el Ministerio del Medio Ambiente en Colombia a través de todos las quejas, los reclamos que han llegado, dejan ver los problemas de estos proyectos, tanto en la Amazonía colombiana principalmente, pero también en el Pacífico biogeográfico. Entonces, tenemos proyectos relacionados con el no cumplimiento de la consulta libre e informada, con el abuso sobre los derechos territoriales de las comunidades indígenas, como por ejemplo el no permitir el cultivo de las chagras, o sea, una vez estos indígenas entran en el proyecto, no pueden realizar el cultivo de las chagras. Ustedes saben que la chagra pues es clave para la alimentación de las comunidades, pero no solamente, digamos, es importante por lo que se relaciona con la alimentación, sino también es un trabajo, un espacio pues de trabajo y de intercambio cultural, ¿no? De los indígenas, pues ustedes lo saben mucho más pues que nosotros. También hay muchos problemas de transparencia, acceso a la información, el respeto por el conocimiento tradicional, el respeto por las estructuras de gobernanza, una inequidad enorme en la distribución de los beneficios y el traslape de proyectos que se disputan las áreas generadoras de carbono en los resguardos. Entonces tenemos varios informes oficiales, el informe de la Defensoría del Pueblo, que hace claridad sobre la falta de regulación específica de los proyectos red en Colombia, un informe muy reciente de la WWF, donde pues ellos presentan evidencias de los problemas que hay con los contratos red y el respeto por los derechos colectivos y los mecanismos de participación, el no cumplimiento al reglamento de salvaguardias. Eh, Está también el informe del Instituto Sinchi en la Amazonía, que ha hecho un seguimiento detallado a estos proyectos. Ya van 2 informes consecutivos que ha generado. Está la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo y está la sentencia 248 del 2024
Esta sentencia de la Corte Constitucional es muy importante porque por primera vez se da una sentencia sobre una reclamación de un proyecto específico que se desarrolla en la Amazonía colombiana y donde esta sentencia evidencia todos estos problemas que existen con relación a los REDs en la Amazonía, como la ausencia de regulación específica para estos proyectos, dado que estos proyectos se rigen es por el derecho privado, claro, que son acuerdos entre privados, no, la falta de regulación de la titularidad del carbono forestal, la falta de regulación de salvaguardias sociales y ambientales, la falta de protocolos con enfoque étnico y demás. Yo les traía aquí un caso de muy, digamos, emblemático que tiene que ver con el resguardo indígena Cumarí en el departamento de Guainía, que es uno de los resguardos indígenas más grandes del país y también es uno de los proyectos más grandes que se desarrolla en la Amazonía colombiana. Este proyecto RED reúne 17 comunidades indígenas y cubre un área de 2.247.000 hectáreas. Este proyecto ha venido presentando serios problemas que tienen que ver con el encerramiento de bienes comunes. Hay dos empresas desarrolladoras que compiten por la apropiación espacial de los créditos de carbono en este resguardo, generando como un nuevo ordenamiento del territorio con base al carbono. O sea, el ordenamiento actual ya no es el ordenamiento geográfico ni el ordenamiento político, digamos, del resguardo, sino que es un nuevo ordenamiento que estas empresas han generado alrededor digamos, del ansia de apropiarse por esa área espacial que les garantiza los créditos de carbono. Esto ha generado unos conflictos enormes entre las comunidades, las que están con una empresa, las que están con la otra, un conflicto territorial muy grande que ha llevado a situaciones de violencia muy fuertes y a una inequidad muy enorme en la distribución económica de los beneficios. Y con esto pues quiero cerrar, podemos conversar más tarde, pero quisiera contarles que, por ejemplo, en el caso de este proyecto, donde se vendieron alrededor de 2.700.000 bonos, las ganancias o el valor total de las ventas en pesos colombianos ascienden alrededor de 35.000 millones de pesos. Eso en dólares es el equivalente a 8.775.000 dólares. De esa ganancia total que tiene el proyecto, pues el 48% se lo apropia la empresa desarrolladora, más o menos 4.2 millones de dólares. Eso es anual, estoy hablando anual, en la venta anual de dólares, de bonos de carbono. De esa venta, bueno, como les decía, el 52% se lo apropia la empresa desarrolladora y se supone, perdón, el 48% y el 52% se supone que va al resguardo indígena. Pero realmente de ese 52%, solo el 10% es entregado a las comunidades indígenas en dinero efectivo. El resto de lo que les corresponde, o sea, el 90% de sus 52, ellos dicen que lo usan para hacer pagos en bonos a las familias que se les van a proyectar por años y para ejecutar programas definidos por la compañía desarrolladora del proyecto. Es decir, ese dinero se supone que es de las comunidades, pero es alrededor de 4 millones de dólares, pero en realidad no lo manejan las comunidades, lo maneja la empresa desarrolladora, porque dicen que las comunidades no tienen, digamos, la cultura ni el conocimiento de las finanzas ni demás para manejar esa cantidad de dinero. Esto realmente es preocupante porque si ustedes ven las cifras,
los beneficios económicos que están dejando este tipo de proyectos muchas veces exceden con creces lo que podría dejar cualquier economía ilícita en el país, ¿no? Como es el narcotráfico en Colombia, por ejemplo. Y claro, cuando se mueven cantidades de dinero de esta magnitud, pues por supuesto se disparan todos los problemas que ya tenemos, ¿no? De corrupción, de, de pesos y contrapesos, o sea, se elimina completamente la cultura de autorregulación, se limitan los controles externos, los mecanismos de sanción. Es muy grave esta situación, ¿no? Eh, bueno, yo voy a dejar ahí y bueno, eh, quería manifestarles algunos problemas específicos de los red, pero creo que podemos conversar más tarde. Me disculpan pues por haberme excedido en el tiempo. Voy a dejar voy a dejar de compartir la pantalla para que pueda Perfecto, doctora. compartir, compañero. Muchísimas Dejo ahí. gracias. Bueno, ok. Muchísimas gracias, doctora. Sí, creo que vamos a poder profundizar más estos temas en la Uh parte -huh. de discusión. Y ahora invitamos al doctor Juan Carlos Torrico a continuar con su exposición sobre la postura boliviana frente a los mercados de carbono. Juan Carlos Torrico Albino es doctor en Ciencias Agrícolas por la Universidad de Bonn, de Alemania, docente e investigador internacional con amplia trayectoria en cambio climático, agricultura sostenible y políticas públicas. Ha liderado procesos nacionales como las NDC y planes estratégicos sectoriales, autor de numerosas publicaciones científicas donde combina rigurosidad académica con experiencia práctica en cooperación internacional, gobernanza climática y desarrollo territorial sostenible. Actualmente es investigador principal del Instituto Agrario Bolivia. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Carlos. Estimados colegas, muy buenas noches. Y Carmenza, muchísimas gracias por la presentación y los ejemplos y la experiencia de Colombia. Creo que se va a complementar bastante bien con lo que les voy a presentar desde Bolivia. Bueno, un poquito para enmarcar la temática cuando me pidieron un poquito hablar sobre el tema de los mercados de carbono o el tema de carbono. Ahí tuve un poco de dificultad en marcar correctamente, pero al final la nota conceptual entendí que debe ir un poco más enfocado al tema de bosques, ¿no? Porque cuando hablamos de mercados de carbono y los créditos de carbono, entonces, aparte de Red Plus, hay una infinidad, bueno, tampoco una infinidad, pero más de 50 tipos de proyectos eh, muy importantes alrededor del mundo. Estamos hablando de proyectos de aforestación, reforestación, estamos hablando de proyectos de manejo forestal, proyectos agroforestales, manejos de humedales, el tema de agricultura y paisaje, por ejemplo, o el uso de la biomasa y la transformación de la biomasa en biochar, o producción de energías renovables, etcétera, ¿no? Hay muchos diferentes, pero a algo lo voy a ir enfocando al contenido que se refiere algo más a Red Plus, que también es uno de los intereses más grandes que tiene Bolivia también en este momento, ¿no? La política se va hacia ese lado. Pero para hablar sobre este tema en Bolivia es muy importante ver cómo entender la política climática boliviana, ¿ya? Entonces, desde que Bolivia empezó a trabajar esta temática, bueno, desde el protocolo de Kioto, entonces Bolivia ha tenido una agenda y ha tenido una interpretación paralela también a lo que ha sido el mundo y especialmente encontrar esas causas estructurales, ¿no? Como la dependencia persistente de los combustibles fósiles,
Y ahí les pongo algunos datos, ¿no? El 80% de energía mundial continúa y a pesar de los esfuerzos de las NDCs de los países, va a seguir con el tema de petróleo, gas y carbón. Existen muchísimos más subsidios para el sector de fósiles que para los compromisos de financiamiento climático. Y las transiciones energéticas de la mayoría de los países continúa dependiente todavía de la quema de combustibles fósiles, ¿no? Entonces, es tal vez uno de los puntos de partida más importantes y cómo se entiende. Y luego existe otro problema gigantesco que es la pérdida global de bosques y especialmente de los ecosistemas más importantes como la Amazonía, ¿no? Entonces, la tasa de deforestación en estos lugares es inmensa. Los países campeones, diríamos, Brasil, Congo, Bolivia, que son los países más deforestadores, lamentablemente, están todavía acelerando, incrementando esta tasa de deforestación. Los sumideros naturales también se están degradando y esto tiene un impacto en la biodiversidad, el avance de la agricultura. Y luego el tercer elemento importante para entender esto es que la brecha entre los compromisos y las acciones, ¿no? Entonces, ahora volviendo de la COP, se tuvo un nuevo análisis de las tendencias, ¿no? Hacia dónde vamos y por 29º o 30º año consecutivo, las tendencias son catastróficas. Entonces la temperatura ya ha aumentado el 1,1 en algunas regiones, las comparaciones mensuales ya han pasado incluso de 1,5 y las NDCs no son suficientes. Y cómo controlar a los países, todavía no podemos ponerle números, ¿no? Y luego tenemos el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Bolivia está en el top 10 de los países más vulnerables del mundo, a pesar de ser y de emitir menos del 0,5%, ¿no? Y a diferencia de eso, es uno de los países que menos financiamiento recibe y la arquitectura y estructura mundial sobre el financiamiento climático está siguiendo más hacia el sector privado que las transferencias directas de país a país como era el compromiso original, ¿no? Entonces, cuando entendemos esta manera general, podemos entender esta evolución que ha tenido la política climática boliviana, ¿no? Y aquí marcado los tres recuadros con azul, porque son tres hitos importantes que está teniendo. Desde el 2009 que Bolivia viene trabajando su política y sus líneas, no, pero ha tenido el primer hito importante el año 2016, ¿no? Que después de la COP 16 de Cancún, 2010, perdón, se impulsó en Bolivia la Conferencia de los Pueblos y ahí se marcó por primera vez las líneas políticas que vendrían a los siguientes 14, 15 años, ¿no? Basados especialmente en el rechazo a las soluciones de mercado. Posteriormente, esto se seguía defendiendo y construyendo la política nacional y el año 2015 se logra introducir en el Acuerdo de París, aparte del artículo 6.2 y 6.4 que lo mencionó Carmenza, se incluye el artículo 6.8 que tienen que ver con mecanismos de no mercado. Y a la vez también se crea en Bolivia el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación como una respuesta alternativa a los proyectos RED, ¿no? Y esa política se la ha manejado por muchos años. Se la ha ido ajustando, introduciendo algunos conceptos desde Bolivia, como el rechazo a la mercantilización, la justicia climática, el tema del posicionamiento de respeto a los derechos de la madre tierra, etcétera,
hasta que se llega al año 2025. Bueno, ha sido una transición del año 2024 al 2025, pero en esta COP30 Bolivia oficialmente se apertura a todo el artículo 6 del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, estamos hablando del 6264 que tienen que ver con mercados y transacciones, y el 68 que continúa también dentro de la política, que son los mecanismos de no mercado. Y Bolivia oficialmente se abre también a los proyectos Red Plus, y esta vez busca y explora el financiamiento especialmente para el área forestal, ¿no? Los otros, el sector energético, agricultura y agua, vienen después de esta prioridad que le ha dado Bolivia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya entramos un poco al tema de bosques, este es un pantallazo general de lo que son los bosques en Bolivia. El mapa de bosques oficial publicado en Bolivia dice que tenemos 55 millones de hectáreas de bosques, ¿no? Ahí diferenciando los bosques chiquitano, chaqueño, el bosque amazónico, etcétera. Y al igual que Colombia, creo, como nos presentó Carmenza, en Bolivia estas regiones están habitadas y gestionadas mayoritariamente por poblaciones indígenas, ¿no? Y ahí se calcula un stock de un poco más de 7.000 millones de toneladas de carbono de estos sistemas forestales. Pero ¿qué pasa? Bolivia tiene uno de los problemas más grandes, si no el más grande ambiental, que es el tema de la deforestación. Entonces, nuestra línea de base, nuestra línea de referencia forestal indica que 262.000 hectáreas año son deforestadas en promedio. Esa es la línea de base al año 2022. Al año 2024, los estudios están mostrando que se ha superado las 350.000 hectáreas por año. Son montos inimaginables, grandes, por lo cual lamentablemente nos colocan como el segundo o tercer país más deforestador del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la línea de base de emisiones? Que 187 millones de toneladas son emitidas por este proceso de deforestación en promedio. Y otro dato muy interesante para entrar a esta discusión y a entender todo esto es que el sector de bosques es el sector que menos financiamiento recibe en Bolivia. Ya tiene una brecha financiera de 95%. O sea, es el sector que menos recursos ha recibido en los últimos 12 años. Y bueno, las causas para esta degradación y la deforestación. Entonces, tenemos causas directas que tienen que ver con la expansión de la agricultura industrial y la ganadería extensiva, que es una de las principales, pero también la expansión de la agricultura a pequeña escala, ¿no? Desarrollo de infraestructuras, carreteras, caminos, la extracción ilícita de minerales, ilegal, el tema de los incendios forestales, que el año pasado ha sido el año récord que se ha batido, superando los 10 millones de hectáreas quemadas, de las cuales arriba del 60%, un poco más del 60% eran bosques. Y las causas indirectas, bueno, tienen que ver mucho con la inseguridad jurídica, los incentivos al sector agropecuario, existe una presión demográfica, demanda de productos agropecuarios y biocombustibles, ¿no? Y un elemento importante es la baja competitividad del manejo forestal sostenible frente a otros usos de la tierra. Es muy importante tenerlo eso en cuenta, y una débil gobernanza, ¿no? Entonces, esos son los factores más importantes, pero también tenemos estos factores económicos, políticos y tecnológicos, ¿no? Entonces, a partir de eso, Bolivia empieza a construir su política
de bosques y su estrategia de bosques y cambio climático y bosques y financiamiento. Está en plena construcción el plan de acción RED, pero la política plurinacional de bosques, las NDCs y la estrategia de bosques y cambio climático ya marcan un sentido muy importante, ¿no? Y las metas importantes que se tienen es reducir la deforestación. Eh, Se dice un 80% que equivale a 0,6 millones de hectáreas. Sin embargo, esto podría llegar a 2,5 millones de hectáreas. Reducir la deforestación en áreas protegidas, ¿no? Llegar a reducir el 100% de eso, que equivale a 200.000 hectáreas aproximadamente. Y reducir la superficie incendiada en un 60%, que equivale a 14 millones de hectáreas. Y una meta muy importante es incrementar en 1 millón de hectáreas la cobertura de bosques. Y finalmente, incrementar en 11 millones de hectáreas bajo manejo forestal. Entonces, esas son las macrometas que tiene Bolivia en estos documentos que se tiene. Y los últimos cálculos que hemos realizado, si Bolivia cumpliese con esas metas, se estaría mitigando alrededor de 630 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Entonces ya es un número altamente considerable y de ahí que ya viene el interés de esas toneladas entrar a los diferentes mecanismos financieros que tienen con base a estos números que les estoy presentando. ¿Cuánto costaría? Este es otro dato muy importante que se viene calculando desde hace un par de años, pero el año pasado ya se ha cerrado y este número es de 2.200 millones de dólares que se requeriría. Es un número igualmente alto, pero esos 2.200 millones aproximadamente serían para ser invertidos en los próximos 10 años y como les decía, eso para reducir esas 630 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Ahora, ¿qué dice la política de cómo implementar esas metas y cómo reducir esas emisiones o hacer esa mitigación, ¿no? Entonces, básicamente, 6 lineamientos importantes, los principios internacionales, desde el cumplimiento del Acuerdo de París y el tema muy importante para Bolivia, permanecer en la línea de la justicia climática y responsabilidades comunes pero diferenciadas, ¿no? Luego tenemos los medios de implementación, que Bolivia para implementar está condicionando esas sus metas del sector bosques en aproximadamente 74%. O sea que de esos 2.200 millones que se requiere, el 74% deberían venir de la cooperación internacional. Y luego vamos a ver un poquito en qué consistiría ese 74%. Y luego tenemos los temas de desarrollo tecnológico y de capacidades. Nuevamente Bolivia condiciona las transferencias tecnológicas para los sectores de la NDC, ¿no? Energía, bosques, agricultura, residuos y agua, y a la vez también fortalecer las capacidades nacionales. Una cuarta línea importante es la coordinación nacional. Se ha reconfigurado Bolivia los ministerios la semana pasada. Así que esto, al desaparecer el Ministerio de Medio Ambiente, y ahora sería parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo, y se creó un viceministerio de Medio Ambiente que estaría a cargo del tema del desarrollo forestal, el tema cambio climático, el tema de todos los temas relacionados a esto, incluido el tema de financiamiento climático, ¿no? Esto en coordinación con los ministerios sectoriales y las mesas técnicas sectoriales. Y sus lineamientos estratégicos, ¿no? La implementación multisectorial, mitigación y adaptación, y basada en evidencia, números, MRB, INGEI, etcétera. Y tiene Bolivia en su política NDC y en la estrategia prioridades a corto plazo, o sea que para los
próximos 5 años, 10 años. Bueno, para el sector bosques es corto plazo. Y para el sector bosque se han identificado principalmente estas fuentes multilaterales, el tema de los créditos verdes, Red Plus, la participación en la nueva iniciativa de la COP, TFF, créditos de carbono, canje de deuda, pago por resultados y algunos otros que vienen relacionados, pero estos serían los lineamientos relacionados. Le quedan Pero tres cuando minutos, hablamos de doctor. perdón, Le quedan 3 minutos. gracias. Entonces, cuando hablamos aquí del financiamiento, para transicionar de esas bajas inversiones y llegar a un financiamiento, aquí vienen esos tres elementos importantes: tener una infraestructura técnica, tener una institucionalidad efectiva y tener políticas públicas que respondan a esta necesidad. Bolivia está en pleno proceso de desarrollar sus sistemas de monitoreo, de desarrollar su institucionalidad. La normativa actual es completamente insuficiente, debe desarrollarse, debe ajustarse las leyes y los decretos supremos que tenemos relacionados y debemos de garantizar que esa institucionalidad pueda cubrir esto y bajar a los niveles subnacionales. Y esta es la última diapositiva que también tengo. Entonces, cuando ya entramos y estamos viendo ya todo ese contexto de cómo ha evolucionado la política nacional, de cómo se ha abierto a estos mecanismos y que estamos en una situación muy temprana y todavía muy incipiente de infraestructura, institucionalidad y política pública, entonces, aquí la opinión general en el país, ya tanto del sector público como del sector privado, de la academia, etcétera, está bastante dividido, ¿no? Entonces, para empezar, existen estas divisiones. Algunos ven a los mecanismos red y los créditos de carbón o los mercados como una parte de la solución, ¿no? Especialmente para conseguir recursos y poder financiar los bosques. Pero otra parte la consideran un engaño, ¿no? Entonces, y ahí condicionan si es que no existe un control público y no existen las condiciones adecuadas para implementar este tipo de proyectos, está destinado al fracaso. El punto dos es que el sector bosques es el sector que menos recursos recibe. Ya les decía, apenas se tiene una brecha del 95%, así que de ahí también que se derivan esas altísimas tasas de deforestación que tienen, aparte de esas causas directas e indirectas que les mencioné. Pero aquí existe una situación bastante interesante y creo que es sinónimo también muy parecido a lo que pasa en Colombia, que las inversiones que se esperan para el sector bosque van para inversión en actividades de desarrollo, en proyectos de desarrollo, y a la vez también deben tener actividades de conservación, ¿no? Entonces deben combinar eso es lo que se tiene en la demanda. Y luego, la otra percepción y más o menos que se está vislumbrando ahí en la nueva política es que se necesitan estos, que podría ser esto unos mecanismos útiles si es que se lo diseñan bien, ¿no? Evitar los errores que se han cometido en la gran cantidad de proyectos y problemas que se han tenido. Aquí al lado derecho nomás les ponía un artículo de los muchos que se han publicado. Este artículo en especial dice que menos del 16% de los créditos representan reducciones reales, o sea que desde el enfoque, desde el punto de vista de reducciones, que era la idea central de este, apenas 16% de los proyectos estarían cumpliendo con esta adicionalidad, el resto no. Existen otras publicaciones que colocan arriba del 90% proyectos con serios problemas de implementación, ¿no? Y aquí es el número 4, alto riesgo de implementación deficiente, ¿no? Riesgo de contratos abusivos, proyectos mal diseñados, el tema del control, el tema de la verificación, el tema que los recursos lleguen en un mayor porcentaje a lo local, ¿no?
Luego el 5, una institucionalidad aún no consolidada. Entonces, Bolivia, como les decía, está incipiente, aún no tiene un MRB de bosques, ni de carbono, ni de ninguno de los sectores. El sistema de información de salvaguardas no lo tenemos. Tenemos un decreto supremo sobre el Registro Nacional de Programas y Proyectos que aún no está en funcionamiento. Aún todavía no tenemos el mecanismo de distribución de beneficios. Y con la nueva estructura todavía se requiere una coordinación interinstitucional, ya sea del Estado central, pero también hacia el nivel subnacional y hacia los gobiernos indígenas. Las capacidades técnicas son bastante limitadas, normalmente dependencia de consultorías externas, y la normativa definitivamente es insuficiente y se requiere desarrollar normativa más relacionada al artículo 6 completo, al tema Red Plus, relacionado al Plan Nacional de Adaptación, a los inventarios, al MRB, etcétera, ¿no? Entonces hay que desarrollar toda una normativa para todo esto poder funcionar. Y finalmente, bueno, no sé si esa esperanza que se tiene en Bolivia se pueda llegar a cristalizar evitando esos errores de otros lados, ¿no? Ya se han repetido muchas veces. Ojalá que en el país se está empezando, posiblemente sea un buen momento de planificar totalmente transparente, llevar a cabo siempre la consulta previa, libre, informada, que haya un control estatal y que los beneficios lleguen al nivel local. Y esas son condiciones sin las cuales creo que ningún mecanismo podría funcionar, ¿no? Bueno, con eso termino mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de este conversatorio. Entonces vamos a tener una sesión de primero de una pregunta general para que cada uno de los panelistas pueda responderla. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, 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 la vemos. Sí, entonces tenemos esta primera pregunta. Dada la situación particular descrita para Colombia y Bolivia, ¿qué condiciones tendrían que darse para que la población local se beneficie realmente de los mecanismos de mercados de carbono y Red Más, tanto a nivel de mercados globales como en su implementación local? Entonces vamos a empezar con Carmenza. Sí, muchas gracias. Pues bueno, como hablaba hace un momento el profesor Juan Carlos, algo fundamental y un problema central en Colombia es la no existencia de una reglamentación específica para los proyectos red, tanto en territorios colectivos, comunidades afro, como en comunidades indígenas. Es paradójico porque si bien Colombia, digamos, creó toda la infraestructura institucional, digamos, normativa y de política, o sea, Colombia crea la estrategia integral de control de la deforestación y gestión de bosques, crea el sistema de monitoreo de bosques y carbono, porque eso existe, crea un documento de salvaguardias para el contexto nacional, eh, de salvaguardias sociales y ambientales, crea una política para el control de la deforestación y gestión de bosques, que está en un COMPES, y desarrolla el programa RED, como les comentaba, o sea, crea toda una infraestructura. Sin embargo, cuando tiene que intervenir, o sea, toda una infraestructura, además crea el impuesto al carbono, una infraestructura normativa y de política que permite que estos mercados funcionen. Eh, pero sin embargo, cuando vienen las quejas y los reclamos, entonces resulta que estos proyectos red que funcionan bajo el mercado voluntario se rigen por el derecho privado
y entonces ahí ya la autoridad no tiene cómo intervenir porque es negocios entre privados. Entonces, una cosa fundamental, y eso es lo que digamos, el Ministerio de Ambiente del actual gobierno, y frente a la cantidad de problemas y de estudios, digamos, que evidencian estas problemáticas que yo les comentaba hace un momento, pues es tener que el ministerio logre generar una reglamentación con un enfoque pues de derechos humanos y con una visión de mercado justo y equitativo que empiece a regular todo este tema de los REDs en el país. Eh, bueno, que si quiere más adelante podemos profundizarlo. Ahora, bien, cuando uno habla con las comunidades directamente, hay situaciones muy contrarias y objetivos muy contrapuestos. Por supuesto, son comunidades indígenas donde el apoyo del gobierno nunca llega, ¿cierto? El apoyo del gobierno central en términos de presupuestos, de recursos. Entonces, este es el dinero y de la magnitud de dinero que les entra, que a pesar de que, como les decía, ellos tienen el control de un porcentaje muy bajo de lo que les corresponde, pero sin embargo, para ellos es una gran cantidad de dinero. Entonces, ellos lo que dicen es, cuando nosotros vamos, por ejemplo, desde la universidad, dicen, bueno, pero está bien, sabemos que tenemos todos estos problemas, todos estos abusos, todas estas vulneraciones de derechos, pero al menos nos llega ese dinero que para nosotros es muy importante. ¿Ustedes qué nos ofrecen? O sea, ¿cuál es algo que ellos dicen es, digamos, eliminar la intermediación, o sea, eliminar la intermediación, que los proyectos pudieran a través, eso es algo que ellos nos han mencionado, a través del apoyo de la academia o de ONGs, digamos, comprometidas con las comunidades, pero ellos especialmente piensan en la academia en el sentido de que uno, nosotros los pudiéramos capacitar, o sea, poder que ellos entiendan y conozcan bien el funcionamiento de este tipo de instrumentos, que no son fáciles de entender si cuando uno explica el mercado del carbono, explica toda esta variedad de bonos y de bonos verdes que existen y más para los estudiantes ya de maestría resulta ser complicado, pues imagínense para las comunidades indígenas. Entonces ellos dicen si nos pudieran capacitar sobre cómo funcionan estos instrumentos, sobre la normatividad que existe y que los regula, eh, y nosotros pudiéramos con el apoyo interdisciplinar de un grupo interdisciplinar hacernos cargo directamente del proyecto, sin esa intermediación tan onerosa y tan costosa y abusiva de estas empresas desarrolladoras, tanto nacionales como internacionales. Eso es algo que ellos plantean y que digamos que podría ser plausible, ¿no? Pero pues requiere, digamos, generar esos grupos de apoyo a las comunidades. Eh, Como les decía, pues actualmente y en este gobierno especialmente y frente a todas estas llamadas de alerta, pues lo que está es tratando de generar esa reglamentación que les comentaba, que si quieren, pues más adelante puedo comentarles un poco en qué consiste. Entonces, eso sería lo que yo les podría comentar al respecto de la pregunta. Perfecto, muchas gracias, doctora. Doctor Torrico. Sí, muchísimas gracias. Creo que es una pregunta central esta que plantea Carlos. Y para complementar de mi parte lo que dijo la doctora Carmenza, creo que hay algunas condiciones que son fundamentales para que esto funcione y llegue, así como dice la pregunta, y se beneficie en la población local, ¿no? Y creo que es la transparencia total. Mm, Ya antes de iniciar todo este ciclo aquí en Bolivia se ha vivido unas anécdotas propias de libros
de ficción con países inexistentes o instituciones inexistentes, o mismo otros que les decían los cowboys de carbono, o los piratas de carbono, etcétera, que han estado trabajando bastante en Bolivia antes incluso de que todo esto sea. Existe un riesgo bastante grande y tiene que haber una transparencia total en todos los procesos desde el inicio al final. Y eso implica tener unas salvaguardas reales y robustas, ¿no? Ya se ha aprobado internacionalmente estas salvaguardas. Existe la normativa de la OIT, ¿no? Sobre la consulta previa libre e informada que hace a las comunidades indígenas, por ejemplo, dueños de sus decisiones, sus territorios y sus recursos. Y la normativa boliviana, por ejemplo, también ampara esta situación y da esa prioridad, aparte que se tiene en Bolivia una ley de autonomías, ¿no? Y es algo muy importante tener estas salvaguardas, pero reales, ¿no? Que respondan a las comunidades locales. Entonces, por ahí ya vamos dando y enmarcando un poco para que esas condiciones se den, para que estos beneficiarios puedan recibir más y mejor los beneficios. Y como les mencionaba, estas autonomías en Bolivia también están en una fase inicial, están en un proceso de consolidación y las capacidades que tienen las autonomías indígenas, y no solamente las autonomías indígenas, sino también municipios con vocación forestal, todavía no tienen esas capacidades para desarrollar este tipo de proyectos e implementarlos, ¿no? Entonces, se debe necesariamente desarrollar estas capacidades locales, tanto capacidades institucionales como también del talento humano para que puedan responder efectivamente. Y eso va relacionado muy fuerte, y creo que aquí también nuevamente estamos coincidiendo bastante con la experiencia de Colombia, es el tema normativo y la reglamentación que debe tener. Cuanto más claras sean las reglas, creo que va a existir una mejor participación, una mejor transparencia y una mejor distribución de beneficios, porque se ve también que los intermediarios, el otro intermediario, pueden haber hasta cuatro o cinco intermediarios que toman parte de los recursos, y como en el ejemplo de Colombia, que dijo que 10% efectivo llega a las comunidades, es increíble, ¿no? Entonces también de otros ejemplos de otras partes del mundo se ve esa situación, y por eso las reglas, la transparencia, las salvaguardas son muy importantes. Y en los mismos proyectos, las evaluaciones que se hacen a nivel internacional y eso que les mostraba ese artículo, se refieren que estos proyectos deben tener una integralidad, ¿no? Y deben tener esta adicionalidad para ser efectivamente buenos proyectos, ¿no? Caso contrario, va a ser uno más de los muchos malos ejemplos que se tienen sobre esto. Y creo que hay otros dos elementos más importantes para que esos beneficios puedan llegar más a nivel local. Se ha visto también que este tipo de proyectos pueden atomizarse, ¿no? Pueden ser proyectos pequeños, hay muchos fragmentos de bosques, etcétera. Una buena solución creo que podría ser tener proyectos jurisdiccionales con mayores superficies, con mayor organización, con mayor control, con mayor participación local. Y a la vez también el Estado pueda tener un mejor control sobre los recursos, las transferencias, la contabilidad de carbono, etcétera, ¿no? Eh, Creo que esos elementos ayudarían mucho a realmente aumentar los beneficios, y que estos beneficios realmente lleguen a las poblaciones locales o a los territorios. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Luego tenemos una segunda ronda de preguntas específicas para la doctora Carmenza. En su experiencia con la implementación de proyectos RED,
y mercados de carbono en Colombia, ¿qué implicaciones concretas han tenido estas iniciativas sobre comunidades locales, en particular pueblos indígenas, mujeres y otros grupos vulnerables? ¿Qué dinámicas de exclusión e inclusión se han observado? Bueno, sí, digamos, los problemas específicos, digamos, que más se observan es, digamos, la ausencia de criterios y metodologías claras para definir la línea base. Y eso es muy delicado porque eso da lugar a estimaciones ilusorias de ahorro de emisiones de carbono, o lo que llamamos bonos de aire caliente, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la reglamentación, porque, digamos, se requiere que exista una reglamentación que garantice una verificación técnica y acreditación que sea vinculante, porque esa es la otra cosa, ¿no? Puede que existan las normas, pero si no es vinculante, si no hay sanción para quien incumple, si no hay forma de hacer cumplir la norma también con el control y seguimiento, es muy difícil. Entonces, aquí se viene dando un problema delicado y es las áreas que se escogen en los proyectos para evidenciar las líneas base. O sea, si uno escoge una área con una alta amenaza y una alta tasa de deforestación, por supuesto los ahorros que uno logre hacer siempre van a aparecer. Entonces, eso también ha pasado. Cuando hablo de la nueva reconfiguración de los territorios, por ejemplo, en el caso de la Amazonía, la zona de Guaviare, que es bastante deforestada, casi siempre la cogen como línea base, pues porque tiene un alto nivel y una alta tasa y una alta amenaza de deforestación. Y entonces, en algunos proyectos la cogen como modelo de línea base, a pesar de que ese territorio no corresponda al territorio del proyecto, que es lo que hablaba el profesor de la transparencia, ¿no? Entonces, ese es un problema complicado. Lo otro es pues la exclusión de las comunidades locales, tanto en los procesos de toma de decisiones, cuando se estructuran los proyectos, realmente la participación de ellos es nula y por limitaciones muchas veces de la lengua, ¿no? Hemos visto casos, por ejemplo, de que los proyectos, las minutas del proyecto están en inglés, por ejemplo, para comunidades indígenas. O sea, ni siquiera se toman el trabajo de traducirlo al español en algunos casos, pero en otros casos la obligatoriedad es que exista un traductor que hable la lengua materna y que pueda explicar claramente, digamos, los puntos del contrato. Entonces hay un problema muy grave de eso, ¿no? De la exclusión por digamos, no acceso claro a la información y también de la exclusión de las comunidades, como les contaba hace un momento, a la hora de dividir los beneficios derivados de la venta de los créditos de carbono. Algo muy grave que se viene evidenciando ya en este ejemplo que yo les colocaba del resguardo Cumarí, es el cercamiento de los bienes comunes, o sea, el bosque como un bien común resulta ser disputado por dos empresas que lo cercan realmente, ¿no? Que lo cercan y empiezan a digamos, a controlar las prácticas tradicionales de las comunidades y demás, y que inclusive generan como una nueva delimitación geográfica basada en el carbono. Entonces, ¿y esto pues por qué sucede? Pues por la ausencia de instituciones estatales que hagan, que establezcan las normas, que establezcan la vigilancia, el control, pero como les decía, es una cosa muy complicada porque inmediatamente ellos dicen que ellos se rigen, ellos son un mercado voluntario, entre privados se rigen por el derecho privado y entonces, digamos, la intervención del Estado comienza a dificultarse si es que no se logra reglamentar claramente, ¿no? También uno lo que observa es que con esto de la no causación del impuesto al carbono, pues lo que se está dando es una brecha, un costo fiscal grande para el Estado, porque no estamos hablando
de poco dinero que se ahorran esas empresas para dejar de pagar el impuesto, o sea, una no tributación al carbono del gobierno colombiano a través de estos certificados emitidos por los proyectos red. Y bueno, y lo más grave de todo es que en estos lugares donde se están desarrollando los proyectos, hay una escasa evidencia de que esos proyectos realmente contribuyan a la reducción de la deforestación, objetivo para el que fueron creados, imagínense eso. Entonces, digamos, se desvirtúa por completo el objetivo inicial ecológico del proyecto y se convierte pues en un mercado especulativo muy grave. Entonces, pues ante eso es urgente la intervención del Estado que va mucho más allá de poder, eh, digamos, implementar normas y políticas, como les digo, que si no logran ser vinculantes, si no se logra el control efectivo y real en los territorios, además ustedes saben que son territorios muy alejados, ¿cierto? Donde la intervención del gobierno es difícil. No sé si contesto a la pregunta que me estabas haciendo, creo que sí, ya miro la pregunta de nuevo, sí, como esas son las dinámicas que se observan, digamos, frecuentemente, ¿no? En estos territorios. Sí, muchísimas gracias, doctor. Entonces, para el doctor Torrico, el caso de Ujú. Bolivia, para qué implicaciones futuras podrían tener estas iniciativas sobre las comunidades locales, especialmente pueblos indígenas y otros grupos, mujeres y otros grupos históricamente excluidos. ¿Qué precauciones deberían tomarse desde el diseño y la implementación de las políticas y programas para evitar efectos adversos? Mm. Sí, bueno, dos partes, ¿no? Las implicancias y las precauciones. Eh, el- los sistemas que tenemos, bueno, las comunidades indígenas tienen una estructura bastante singular en Bolivia, ¿no? Y ellos tienen un apego muy fuerte con el manejo y la gestión de los bosques. Y tienen a la vez un tipo de economía, la mayoría de estos grupos y comunidades, bien ligado al bosque. Ya en otros sectores ya un poco más se relacionan con la agricultura o con sistemas agroforestales, etcétera. De la experiencia que se ve de la incursión de diferentes proyectos y cuando se tiene en medio estos mecanismos financieros o incentivos o pagos por resultados, etcétera, yo creo que una de las primeras implicaciones potenciales que podría suceder son conflictos internos entre las comunidades indígenas. Los pocos ejemplos que hay en Bolivia que están iniciando ya han mostrado que esto es uno de los problemas más grandes y potenciales que se pueden tener. De ahí que este es un elemento que se lo debe tomar muy, muy, muy en cuenta. Otra implicancia potencial creo que puede ser lo que se llama captura externa. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que son empresas externas que solo están interesados en comercializar el carbono y no tanto en desarrollar las comunidades indígenas y conservar propiamente dicha el bosque, que es nuevamente lo que se pretende con este tipo de proyectos, ¿no? Y tampoco tienen un proceso de consentimiento, de consentimiento real de las poblaciones indígenas. Entonces, ese riesgo también es bastante grande. De ahí nuevamente la normativa y la institucionalidad, tanto central como subnacional, es muy importante. También se observa de este tipo de proyectos y muy posiblemente, ojalá que no, pero es algo potencial que podría suceder es que se puedan acrecentar las desigualdades, ¿no? Y esto me refiero más ya con un enfoque
más de mujeres y jóvenes, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos deberían tener un enfoque necesariamente diferenciado, tanto hombres, mujeres, jóvenes, incluso niños también, porque también son beneficiarios y son parte importante de todo este sistema, ¿no? Y me llamó mucho la atención lo que lo repitió la doctora Carmenza, creo que 2 o 3 veces, que también podría suceder en Bolivia y es algo potencial, que es esta pérdida del control territorial, ¿no? Porque donde se mueven recursos, donde se mueve otro tipo de gobernanza, entonces es un alto riesgo que pueda suceder esto, porque las comunidades locales normalmente no van a tener la capacidad de manejar la información técnica. Estamos hablando de los MRBs, datos geoespaciales, incluso de los mismos recursos, etcétera. Todo eso queda en manos de los intermediarios o de otras instituciones que no tienen esa completa responsabilidad con los pueblos indígenas, ¿no? Y ahora, ¿qué hacer? ¿Qué precauciones podríamos tomar? Yo creo que el punto número uno y más importante, garantizar en todo el momento, de principio a fin, siempre la consulta previa, libre e informada. Creo que esa es una de las condiciones más importantes. Lo otro es tener muy transparente la distribución de beneficios, con reglas, con procedimientos, con institucionalidad, etcétera, para evitar esos problemas desde inicio. Eh, Muchos de estos proyectos van por firmar un contrato, ¿no? Y esos contratos son buenos que nazcan desde la perspectiva de las comunidades locales y sean construidos a partir de ahí con su mecanismo de distribución de beneficios, luego con la gobernanza local para que estos puedan ser apropiados por las comunidades locales, ¿no? Y sobre la dependencia tecnológica, no sé qué se puede hacer en Bolivia. Las comunidades locales, los municipios pequeños tienen bajísima capacidad técnica, pero de alguna manera debería velarse de que que ese know-how y el conocimiento que se tiene deba también ser transferido para que ellos mismos también puedan manejar los datos, la información, sus sistemas de monitoreo, Ujú. finanzas, rendición de cuentas, etcétera. Creo que todos esos elementos podrían ayudar como precauciones claves para mejorar estos procesos y estos tipos de proyectos. Cambio. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Por temas de tiempo, vamos a pasar a una ronda, vamos a abrir espacio para preguntas del público. Entonces, quienes quieran hacer su consulta pueden levantar la mano y se les cederá la palabra o también pueden ponerla en el chat, como ya tenemos una pregunta en el chat. Entonces, podemos juntar unas cuantas preguntas. Denise, por favor. Eh, bueno, muchísimas gracias en primer lugar por estas exposiciones que han sido tan iluminadoras, de verdad, en ese lenguaje tan comprensible. A mí por lo menos me han ayudado a entender mucho. Les agradezco de verdad y veo de alguna manera que estamos en una situación muy compleja porque dependemos de que las reglas funcionen y precisamente parte del problema en el que estamos metidos como región es que las reglas no funcionan, ¿no es cierto? Entonces, es como si las externalidades del cambio climático hubieran caído en los hombros de quienes no son capaces por diferentes motivos, ¿no? Falta de institucionalidad, falta de experiencia, qué sé yo, historia colonial, de llevar adelante este proceso. Entonces mi pregunta va al sentido de que si no nos estamos perdiendo en la discusión de tratar de ordenar algo que no necesariamente es nuestra responsabilidad y que tiene que ver más bien con atacar las emisiones, ¿no? Las emisiones globales que tienen que venir desde los países que están pues emitiendo en gran cantidad. Finalmente son seis los que emiten más del 60%.
Y también hemos visto esa falta de discusión en la COP30. Entonces, ¿cuál sería la perspectiva de ustedes respecto a esta discusión a la que nos ha llevado todo este proceso que está obviando la discusión de el origen de este problema, ¿no? De las causas del cambio climático? Gracias. Muchas gracias, Denise. Tal vez podemos juntar una pregunta más y así responden, eh, responden las dos. Entonces tenemos una pregunta para Carmenza que nos dicen, entonces mencionó que Chocó era el de mayor emisión de créditos de carbono, más allá del potencial de abatimiento de emisiones que determina que éste haya tenido un mayor número de emisiones. Tiene que ver con una institucionalidad ya establecida, con el tipo de bioma, ya que era de mayor interés, con el tipo de financiación, tal vez los famosos mecanismos de desarrollo limpio o Low Forest High Deforestation, que diría que es lo que fue determinante. Ok. ¿Contesto ya o hay alguna otra Sí, pregunta? ¿Ya? no Bueno, tenemos ninguna no, otra mano. Sí, eh, con relación a la pregunta de Denise, pues yo realmente creo que es que cuando el medio ambiente y el problema climático, digamos, se vuelven mercancías para generar y acumular recursos económicos, eh, digamos, se pierde el rumbo de este tipo de procesos. Yo lo que diría es que efectivamente hay que atacar las causas directas e indirectas de la deforestación en los países, en las regiones y los dineros que hay de escasos, como lo decía el profesor, realmente son, digamos, lograr mitigar estos problemas de emisiones, de generación de emisiones de gases de efecto invernadero y todos los procesos de reforestación y restauración son supremamente costosos, pero digamos que los dineros que entran por cooperación internacional también son muy grandes y los dineros que el país propiamente en su presupuesto podría asignar también podrían ser mayores, ¿no? Y yo creo que en la medida de lo posible, pero esto es lo grave porque cada vez más y es una política a nivel internacional y es la intermediación del sector financiero y la intermediación del mercado para poder asignar estos recursos, no con el fin de darle solución a los problemas, sino con volver una mercancía las soluciones ambientales con el fin de acumular y acumular recursos, acumular dinero. Eso es realmente nefasto. O sea, yo, yo sé que esto es una utopía y es una ilusión, pero lo que debería hacerse son intervenciones directas con las comunidades. Yo sé que las comunidades tampoco son ángeles y que también alrededor de ellas pues hay que controlar fenómenos de corrupción, de acaparamiento, de conflictos, pero, pero los dineros deberían tener digamos, un enfoque directo y ser gestionados por las mismas comunidades y autoridades locales y demás, y quitar de por medio toda esa intermediación financiera y toda esa gama de figuras que lo único que buscan es a través de la naturaleza convertirla en mercancía y lucrarse, ¿no? Entonces creo que pero yo sé que por supuesto esto está lejos de ser la dinámica ni las políticas que se vienen dando a nivel global, todo lo contrario, ¿no? Ahora, después de la COP16 y demás, con la creación de esos fondos, por ejemplo, ya permeó esto fuertemente, además en el tema de la biodiversidad. Ya no solamente tenemos bonos de carbono, sino diferente gama de bonos de biodiversidad con la misma lógica, ¿no? Entonces, eso por un lado. Con relación a la otra pregunta,
que nos hacía el público de por qué en el Pacífico colombiano hay mayor número de proyectos red y a qué se debe esto. Pues yo diría que es que, y fíjense que también las quejas en el Pacífico colombiano no son tan grandes como las quejas, reclamos y documentos de evidencias que hay de todas las violaciones que se vienen dando en la Amazonía colombiana con estos proyectos red. Y yo creo que esto se debe en parte a que en el Pacífico colombiano se entró directamente con el programa como una estrategia nacional, o sea, liderada por el Estado, ¿sí? Y orientada por programas del Estado y más en la figura esta que les comentaba yo al principio, que son programas pues que buscan, claro, con recursos de cooperación internacional y todo eso, pero que, bueno, buscan por un lado reducir las emisiones provenientes de la deforestación, pero también aumentar las reservas forestales a través de estas figuras de pagos por resultados. ¿No? No tanto están, digamos, en el Pacífico no encuentra uno tantos proyectos red como iniciativas privadas del mercado voluntario. Ahí ha tenido una mayor injerencia el Estado a través del programa Red Más como estrategia nacional. No sé, yo la verdad no tengo como los datos y la información, porque inclusive nosotros hemos hecho más estudios en la Amazonía, pues que allí es donde se han evidenciado el mayor número de problemas, pero sí sería, pero digamos, a primera mano yo diría que es por el origen de los proyectos, ¿no? Que estos se han implementado allí y si bien se, se documentan problemas, no es en la magnitud de los casos que se documentan en la Amazonía, ¿no? Entonces, no, digamos, esa es la hipótesis que yo tengo. La verdad, no hemos estudiado con tanto detenimiento el caso de la región de, del Pacífico, ¿no? Tanto como la de la Amazonía, ¿no? Muchas gracias, No sé doctora. si, bueno, Sí. Bueno, me gustaría complementar ahí un poquito la respuesta a la pregunta que plantea la doctora Denise. Y bueno, en esta última COP, la COP 30, habían tres elementos importantísimos ya para una implementación efectiva y para buscar soluciones, ¿no? Entonces, el primero se refería a mitigación, reducir las emisiones de gases. Más o menos, en el informe dice deberían reducir 60% para evitar que la temperatura supere el 1,5 grados centígrados. Pero ¿qué pasa? Apenas se ha reducido un 17%. Entonces existe una brecha por encima del 40% todavía de reducciones. Y con las NDCs 3,0 que se han presentado, todavía no se cubre esa brecha. O sea, todavía no hay ninguna solución por ese camino, ¿no? El otro era el tema del financiamiento climático. La gran discusión era que se haga efectivo y se aumente la financiación de 300.000 millones anuales a 1,3 a 1.300.000 millones de dólares anuales, ¿no? Y la discusión era que los países desarrollados pasan eso a los privados, a los bancos, a los créditos que lo contabilizan, y los países en desarrollo dicen, no, el compromiso original debe ser que de los TGNs, como conocemos en Bolivia, del Tesoro General de los países, o sea, de sus presupuestos, pasen directamente a los países en vías de desarrollo como compensación, ¿no? No está sucediendo, no se ha terminado de cerrar tampoco eso, no se tienen resultados alentadores. Y el otro punto importante de esta COP, relacionado a lo que estamos conversando también, era el tema de dar un apoyo fuerte al tema de conservación de bosques.
Entonces se lanzó y se aprobó la iniciativa TFF, que, que consiste en conservar los bosques para siempre y los países recibirían $4 de compensación por hectárea conservada. Tienen que ser varios requisitos todavía para llegar a esos $4 por hectárea conservada. Pero ¿qué pasa? La expectativa era reunir 125.000 millones de dólares y apenas se consiguió 5 o 6 mil millones, o sea, muy lejos de la expectativa que se tenía. En general, las expectativas de buscar una solución estructural y global todavía están muy lejos de suceder. Las diferencias entre países emisores y países en vías de desarrollo, países que secuestran carbono, que tienen bosque, todavía es una brecha muy grande y posiblemente no se vaya a solucionar esto muy rápido. Muchas gracias, estimado doctor. Si no tenemos ninguna otra consulta más, entonces voy a invitar a la doctora Fernanda Vanderlei a compartir unas palabras finales para cerrar el evento. Muy bien. Primero quiero sumarme al agradecimiento, a los agradecimientos a Carmenza, a Juan Carlos Torrico, en nombre del ISEC y de la Fundación ARU, por esta sesión que para mí también fue muy, muy esclarecedora. Aprendí muchísimo. Yo creo que essas evidências que se presentaram, a experiência de Colômbia, Juan Carlos nos ha também iluminado do processo boliviano, e as evidências sobre os riesgos, os resultados, que nos alertam a desafios muito complexos, não? Ou seja, é bastante complicado e eu diria asustador, ¿no? Porque los desafíos para que eso funcione son muy demandantes, ¿no? Muy demandantes. O sea, eso requiere una capacidad institucional del Estado, ¿no? Una autonomía también política, ¿no? Porque yo creo que aquí no hemos hablado, pero, quer dizer, yo creo que aquí se ha hablado, pero a mí me queda muy claro, muy, muy fuerte el mensaje de que los intereses económicos que se mezclan también con los intereses políticos son muy asustadores, ¿no? Y las asimetrías y todas las desigualdades se manifiestan en esas relaciones, ¿no? Y cómo este mecanismo, entre otros, pueden ser utilizados o implementados con resultados contrarios a lo que se espera, ¿no? Más bien con resultados que não é só que não dão resultados em termos ambientales, em termos de qualidade de vida. Eu creio que o risco está, inclusive, em resultados muito negativos, ou seja, deixar uma situação pior a la que antes de sua implementação, ou seja, o risco de perda de controle territorial, o risco de conflitos internos, ou seja, de fragmentar y destruir tejidos sociales, ¿no? Con ese mecanismo. La captura de recursos, ¿no? Para ganancias individuales que no dejan al país y más bien pensamos que estamos haciendo algo, ¿no? Entonces, yo creo el incremento de las desigualdades. O sea, son cosas muy graves. O sea, estamos hablando de riesgos que no son solo de no cumplimiento de los objetivos, pero más bien de empeorar la situación. Entonces, yo salgo de acá con un mensaje fuerte, ¿no? De que como sociedad civil requerimos seguir teniendo esos tipos de espacio, construir una masa crítica, contribuir a las presiones, a los grupos que ya están, para que, ya que hemos tomado la decisión como país, ¿no? Como Bolivia, de que eso sea
uno de los mecanismos a hacer sea una de los ejes de nuestra política, que no se cometan los errores que se han cometido en otros países y que se pueda generar lo que hoy se ha puesto de manera tan clara, tan evidente, que son esas salvaguardias, que son esas condiciones, la transparencia. Y yo añadiría que también se ha dado por supuesto, pero yo creo que no es tan, ¿cómo puedo decir? También tenemos que construir, que es esa independencia, ¿no?, del Estado, porque la penetración de los intereses económicos también es otro problema, ¿no? Entonces, y todo lo que se dijo acá. Entonces, la transparencia de los procesos, quiénes son los actores que diseñan los contratos, esa capacitación de las comunidades, ese control, el respeto por la consulta libre, informada, que está en nuestra Constitución, la distribución, cómo garantizamos la distribución de beneficios, porque es para mí aberrante, ¿no? Sí, realmente, que solo 10% de todos estos recursos que son millonarios lleguen efectivamente a las comunidades, ¿no? Con posturas además tan patronizing, ¿no? Tan, pero que a la vez Colonial. están escondiendo intereses también, ¿no? Están escondiendo ganancias, ¿no? Entonces, es hacia el lado, para que ese mercado realmente pueda funcionar, requiere de mucha regulación, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Ahora, una regulación que efectivamente esté orientada a la justicia climática, esté orientada a una distribución de los beneficios, una disminución de las desigualdades y con seguridad al objetivo que vino, ¿no? Que es precisamente disminuir la deforestación, ¿no? Y la degradación de los bosques. Entonces, yo les agradezco muchísimo, aprendí muchísimo y agradezco al público que nos ha acompañado, también a la grabación de este evento, ahora está siendo transmitido por Facebook y lo vamos a disponibilizar. Y eso, muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Muchas pues. gracias Hasta a la todos. próxima. Muchas gracias.